Entonces, en esta clase vamos a ver el teorema del valor final. Acá, antes de pasar a ver temas netamente de estabilidad. ¿Cierto? El teorema del valor final mencionábamos es importante para saber si el sistema converge o no a algún valor, pero tenemos primero que saber si el sistema es estable para poder aplicar el teorema. El teorema, en términos muy simples, lo que dice es que si queremos encontrar el valor de la salida, y en t igual a infinito, aquí tenemos y, cuando el tiempo tiende a infinito, es lo mismo que hacer el límite de S por Y de S cuando S tiende a 0. O sea, recuerden, tenemos un sistema en el cual la descripción del sistema la hacemos en términos de una función de transferencia, f de S, entra una señal U y lo que nos estamos preguntando es cuánto vale la salida Y cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Cuánto vale esto? Y uno podría decir, bueno, Y es igual a f de S por U de S. Por lo tanto, la reemplazamos acá la Y por f de S U de S. Obviamente la salida va a depender de lo que yo ponga acá en la entrada. O sea, no da lo mismo que yo ponga un impulso, que yo ponga una función escalón, o que ponga una función rampa. Entonces yo continuamente hago crecer el voltaje en la entrada, lo esperable es que a la salida también ocurra algo que va a crecer. Entonces, hay una parte que depende de qué cosa es lo que está haciendo la entrada y que afecta a la salida. Entonces, como dice acá, esto es para sistemas estables, y lo pongo acá con un asterisco porque hay varias interpretaciones o versiones del teorema del valor final. Entonces, lo que hay que tener acá en cuenta es que cuando hablamos de sistemas que son estables, son sistemas que tengan la parte real negativa en las raíces de la ecuación característica. Recordemos la clase pasada, la anterior también, hablábamos de que la función de transferencia era un polinomio dividido por otro polinomio, y que las raíces de Q de S determinaban si los exponentes con los cuales se forma la solución eran divergentes o convergentes. Entonces, necesitamos que estos exponentes tengan parte real negativa, o dicho de otra manera, que pertenezcan al plano complejo con un signo menos, que quiere decir es la parte izquierda del plano complejo. Y ahí entramos en el detalle de si incluimos o no incluimos aquí el eje imaginario. O sea, en estricto rigor deberían ser estrictamente negativos para que el exponente decaiga. Y si no tengo un exponente con parte real estrictamente negativa, entonces es igual a 0, voy a tener una constante. Hasta por ahí uno podría decir, bueno, si tengo una constante, el sistema no va a explotar, porque tengo C1 a la 0t, esto es C1 nomás, alguna constante, y entonces la respuesta se mantendría constante. El problema está en que pueden haber más de un elemento aquí en el eje imaginario, como vamos a ver en un ejemplo a continuación. Cuando ocurren como elementos que son complejos conjugados, o sea, tengo una raíz que es más J3 y otra que es menos J3, entonces las soluciones son oscilatorias. Uno podría decir, ¿es un sistema que tiene una respuesta oscilatoria inestable? No es inestable, tampoco es estrictamente estable, o sea, tampoco converge. Uno dice, estos sistemas que responden con una respuesta oscilatoria son críticamente estables, o sea, están justo al borde de volverse inestables. Tampoco son estrictamente estables, pero tampoco son inestables. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso hay que tener más cuidado y fijarse que a lo más uno de los polos tiene que estar en el origen, o sea, aquí. Si hay más de uno en el eje imaginario, entonces ya no podemos aplicar el teorema del valor final. Y la respuesta probablemente es como media obvia, porque cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el límite de la función seno o de la función coseno cuando el tiempo tiene infinito? En realidad no es un número específico, ¿cierto? Está oscilando entre varios números, por lo tanto, no hay un número y no existe el límite. Uno podría decir, la solución va a estar dentro de este rango, pero ya no podemos hablar de límite. La demostración del teorema del valor final la voy a pasar rápidamente, pero es bastante sencilla en todo caso. O sea, nosotros tomamos la definición de transformada de Laplace de la derivada, nosotros tendríamos que decir, bueno, esto es la transformada de una función, en este caso estamos transformando una función, la podemos llamar la función g, y normalmente en las transformadas unilaterales, también es algo que hay que destacar, esto del teorema del valor final, dentro de las condiciones que aplica para funciones que son unilaterales, o sea, y vamos a partir de 0 menos hacia adelante, hay que multiplicarla por e a la menos st, y hacer esa integral.
Pero podemos integrar por partes, es decir, bueno, vamos a considerar una parte, el dB igual a dI a dt, esto que aparece acá. Por tanto, nosotros integramos por partes, decimos u de b usando la integral por partes, recuerdan, es u por b menos la integral de b por du. Entonces, aquí estamos eligiendo como nuestro dB este elemento, y esto de acá sería nuestro u. Entonces, la integral del dB se va a transformar en i, y nuestro du sigue siendo e a la menos st, porque si derivamos aparece el mismo elemento derivado con respecto al tiempo. Entonces nos aparece un signo menos s, pero con el menos que está acá en la regla, ¿no es cierto?, se transforma en un más, y por lo tanto tendríamos el dB a dt, que se transformó en i al integrarnos. Entonces, como diciendo dB es igual a di a dt, entonces el b integrar respecto al tiempo, integral de esto con respecto al tiempo, esto se va y nos queda i simplemente, lo que aparece acá. Y este término de acá es el u. Entonces, al calcular el du, tenemos que derivar, y nos queda menos s e a la menos st dt. Cuando hacemos la derivada de esto con respecto al tiempo, nos queda este término de acá, después el dt lo pasamos para acá, y nos queda que ese sería el du. Entonces, esto es el du, y este es el i, y el signo más aparece como se hacía por este signo menos que está acá. Entonces, fíjense que lo que hay acá es la transformada de Laplace de y, porque esta es la definición de transformada de Laplace. Nos queda un s afuera. Entonces, nos queda, bueno, si evaluamos este término entre 0 e infinito, cuando ponemos e a la menos infinito, se va, ¿no es cierto? Y cuando ponemos el valor en t igual a 0, tenemos e a la 0, que es 1, nos queda ahí. Entonces nos queda ahí en 0 menos, más s por i de s. Y entonces nosotros aplicamos después el límite a esta expresión en el lado derecho de 1, ¿sí? Cuando el s tiende a 0, al final nos queda i de infinito menos el i de 0 menos. Pero eso también tiene que ser igual a lo que está en el lado derecho de 2. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando nosotros igualamos a cada lado, nos queda que estos términos se cancelan, y que el límite cuando t tiende a infinito es lo mismo que el límite cuando s tiende a 0 de s por i de s. Esa es la demostración. Ahora, la demostración no es algo que haya que saberse, pero es solamente para mostrar que efectivamente el teorema tiene una justificación bien formulada. Entonces podemos... ¿Profe? Tengo una consulta. Cuando uno tiene un arreglo matricial, uno tiene que hacer teorema del valor final, y si yo demuestro que en cada ecuación todos los polos son negativos, puedo usar todos teorema del valor final. Claro, o sea, si tú estás pensando como en una función que sea de múltiples entradas, múltiples salidas, así, ¿cierto? Tengo Claro. función 1, 1, función 1, 2, función 2, 1, función 2, 2, y supongamos que tienes i1 y 2. Entonces, aquí tú podrías ver esto, digamos, primero por partes. Quieres saber si la señal i1 converge o no a algo, y esto es f12, u2, ¿no es cierto? Entonces, primero tú podrías probar por separado y decir, voy a usar el segundo control apagado, no lo voy a mover. Y aplico teorema del valor final a esto. Obviamente, para aplicarle teorema del valor final a esto y ver si esta parte converge a algo o no, tengo que saber si las raíces de la ecuación característica de F11 son estables. Ya, supongamos que son estables, entonces aquí va a salir un número, te va a dar un número 3. Ahora la pregunta que hay que hacerse es qué pasa si además varío el segundo control. Porque puede que la primera parte te salga estable, pero el segundo puede que tenga polos que son inestables, ¿cierto? Y le aplico un escalón y esta parte diverge y se va a infinito. Entonces, si ocurre eso, obviamente el resultado de una constante más algo que se va a infinito diverge. Entonces, esa sería como la manera de hacerlo. Como aquí tú puedes superponer respuestas, puedes analizar el comportamiento de cada pedazo por separado, basta que uno de estos dos pedazos
sea inestable para que todo sea inestable. Si los dos son estables, entonces obviamente la suma de dos cosas que son estables da estable. Pero claro, es una buena pregunta cómo abordarlo para casos más generales. Entonces, en el caso del vehículo, recordarán que teníamos la función de transferencia FDS, de hecho ya lo habíamos hecho, pero solamente recordando, aquí FDS igual acá, dividido, era la constante de roce, la masa por S más C. Y si nosotros le aplicamos un escalón, este es el modelo que representa el vehículo, a la entrada, un escalón de magnitud U infinito, lo dividido por S, entonces, y la señal de salida I de S va a ser igual a F de S por U de S, entonces tenemos que multiplicar la función de transferencia F por la señal de entrada, aquí está puesto como U barra, pero es lo mismo, es un U constante o U infinito, es el valor que vamos a mantener el escalón en el tiempo infinito. Y entonces aquí, aplicando el teorema del valor final, tenemos que multiplicar por S, que se cancela con este S de la función escalón, y este S que tiende a 0 finalmente nos deja con K dividido en C por U barra o U infinito. Eso coincide con lo que habíamos visto al hacer la ecuación diferencial en la cual teníamos masa por la aceleración, la derivada de la velocidad, igual a la fuerza aplicada, que sería un escalón U infinito, menos la constante de roce por la velocidad. Decimos, bueno, cuando esto está, si esto lo pasamos dividiendo, pasa aquí dividiendo, deberíamos haber dividido acá también. Pero como estamos poniendo un escalón de magnitud U infinito, se supone que este U infinito ya contiene este M. Por lo tanto, en el equilibrio, el B punto, la aceleración, asume como cero, no está cambiando el estado, no está cambiando la velocidad. Esto nos lleva a la conclusión de que U infinito era K dividido en M por la velocidad del vehículo. O dicho de otra manera, la velocidad era igual a M dividido por K por la apertura de la válvula. Aquí yo usé K en vez de C, pero es lo mismo. O sea, hay que tener cuidado, digamos, con el nombre de las constantes. En realidad, aquí yo escribí la ecuación diferencial de manera distinta por eso y otra cosa. Pero si revisan los apuntes hacia atrás, o sea, uno llega a lo mismo. O sea, en este caso, el teorema del valor está funcionando. Aquí tenemos otro ejemplo. Podemos encontrar el teorema del valor final para esta función de transferencia. Y entonces, pongamos que nos están preguntando cuál es la respuesta al escalón. Y aquí yo podría decir que y de S es igual a 3 dividido en S menos 2 por U de S, y que U de S va a ser una señal escalón 1 dividido en S. Entonces, aplico el teorema del valor final, pongo límite por S, esto sería lo que corresponde a la función de transferencia, 3 dividido en S menos 2, y U de S lo reemplazo acá por el escalón 1 partido. Entonces se me va este S con este S, y el límite cuando S tiende a 0, este de acá se va a 0, me queda menos 3 medios. La pregunta es, ¿eso está bien o no? No, No, la raíz es porque aquí claramente, o sea, si yo hubiese hecho rápidamente el análisis, digo, aquí la raíz es S igual a 2. Eso está en el lado derecho del plano complejo. ¿Cierto? Aquí es igual a 2. O sea, esto va a tener una solución. Yo hago la expansión en fracciones parciales, en la cual va a salir, sí o sí, un término E a la 2t. Da lo mismo si no calculo o calculo la constante, pero y si la constante es negativa o positiva, da lo mismo. El problema es que yo voy a multiplicar un número por algo que crece. Si la constante es negativa, va a crecer en forma negativa con respecto al tiempo, pero esto diverge. Entonces, obviamente, aquí no podía aplicar el teorema del valor final. O sea, no tiene nada que ver con la condición inicial del sistema, tiene que ver con la ecuación característica. Entonces, aquí, recordar, no se puede aplicar el teorema del valor final a sistemas inestables, y es importante, digamos, tener en cuenta. Aquí está la solución, escrita usando la separación de las fracciones, y claramente hay una parte que explota. El otro número será negativo, pero la parte que tiene la exponencial no tiene un valor acotado. Y otro ejemplo. Encuentre en régimen permanente la respuesta al impulso
y a un escalón unitario de un sistema con esta función de transferencia. Nosotros lo primero que debiéramos hacer es decir, bueno, ¿cuáles son las raíces de este sistema? Y tengo entonces ecuación característica, Q de S igual a S cuadrado más 9, la igualo a 0. Esto significa que S cuadrado es igual a menos 9, lo cual significa que S es igual a más menos J3. Raíz de menos 9 es más menos J3. Entonces las raíces están en el eje imaginario del plano complejo, en J3 y otra en menos J3. Está la parte real de las raíces y está la parte imaginaria de las raíces. Entonces, ¿podemos o no podemos usar el teorema del valor final acá? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Nadie sabe. ¿Podemos o no podemos usar el teorema del valor final acá para encontrar la respuesta al impulso? Y la respuesta al escalón unitario. ¿Se puede o no? Sí se puede, ¿o no? No se puede, porque si revisan aquí lo que habíamos escrito, está muy rayado, pero dice chequear que todos los polos de f de S deben tener parte real negativa. Y número 2, el segundo punto, f de S a lo más puede tener un polo en el origen, en S igual a 0. O sea, aquí no se está cumpliendo de tener un polo en el origen, y los polos que hay, que son 2, no tienen parte real negativa. Entonces, no se puede. Vamos a aplicar el teorema del valor final igual y ver qué pasa, qué sale en este caso. Le va a salir un número, y ese es el problema, que uno pregunta estas cosas en una prueba, y igual lo aplican y dicen, esta es la respuesta, y no se podía aplicar. Entonces, primero, cuando vamos a calcular la respuesta al impulso, el impulso, ¿no es cierto?, el delta de Dirac, el delta t, la transformada de Laplace del delta t es una constante, un 1. Entonces, nuestra señal de entrada, aquí es, tenemos un sistema que tiene función de transferencia FDS, y le estamos poniendo aquí un delta de Dirac. Entonces, la salida en Laplace sería igual a FDS por la entrada UDS, pero la entrada tiene en Laplace valor 1. O sea, en el fondo tenemos que encontrar la respuesta al impulso. Normalmente la escriben como H, la respuesta al impulso, H de t, y esa respuesta va a ser S por H de S en Laplace, pero H de S es F por U, con un U específico que vale 1, entonces es simplemente S por F de S. Entonces aquí lo que estamos buscando es el límite de S por F de S. F de S es todo esto, así que aparece S dividido por S cuadrado más 9. Entonces cuando hacemos este 0, en el denominador nos queda 9 y en el numerador nos queda 0, o sea, da 0. Pero si la respuesta H de S es igual a F de S por U de S, con U de S igual a la transformada de Laplace del delta de Dirac, es 1. Entonces esto es F de S. Si nosotros transformamos hacia atrás, ¿no es cierto?, en el tiempo, tenemos H de t, nos devolvemos al dominio del tiempo, lo cual significa aplicarle transformada de Laplace inversa a F de S. O sea, aplicarle transformada de Laplace inversa a 1 partido por S cuadrado más 9. Y ustedes van a las tablas de transformadas que están en los apuntes varias páginas hacia atrás. Esta transformada está. Esta transformada es la señal seno. Es la señal seno. O sea, la respuesta correcta, si ustedes se devuelven en el tiempo, es esto. Y entonces, si le aplican límite a la función seno, cuando t tiende al infinito, en realidad ese límite no existe. La función está oscilando. Y habíamos llegado a la conclusión de que convergía a 0, y no es así. O sea, el valor promedio de la función es 0. O sea que aquí el teorema del valor final nos está diciendo algo, nos está diciendo cuál es el valor promedio de la función resultante, pero no nos está diciendo realmente a qué converge. Lo mismo lo pueden hacer para la respuesta al escalón. La diferencia es que cuando usamos como entrada una señal escalón, estamos poniendo un 1 partido por S.
y entonces lo que queremos encontrar es cuánto vale la salida, cuando esta señal es 1 partido por S, entonces haríamos S por Y de S, pero Y de S es F por U, aquí ya está puesto el U, 1 partido por S, aquí está, y este S con este S se cancelan, y estamos entonces haciendo límite de F de S cuando S tiende a 0, o sea, cuando este término se fue a 0, y nos queda un noveno. Y nuevamente, que no es el resultado, porque en este caso el resultado es, si nosotros teníamos acá la planta 1 partido por S cuadrado más 9, ¿no es cierto? Y yo le aplico acá una señal escalón, esto nos da como resultado 1 partido por S cuadrado más 9 por 1 por S, ¿cierto? Ahora, esto también podría ser visto de la siguiente manera, podría ser visto como que tengo dos sistemas que están en cascada, uno que tiene función de transferencia de S cuadrado más 9, con uno que tiene función de transferencia 1 partido por S, y en vez de poner un escalón a la entrada, que sería un 1 partido por S, pongo un 1. ¿Cierto? Y si yo pongo un 1, lo que va a pasar es que el resultado va a ser el mismo, va a ser 1 partido por, primero aquí voy a tener 1 por 1 partido por S cuadrado más 9, y después esta señal resultante, que ya dijimos que era una señal sinusoidal, va a entrar en el integrador, y el resultado va a ser entonces la integral de esta señal. Y por lo tanto tendría que después, para devolverme al dominio del tiempo, aplicarle transformada de Laplace inversa a esto. Bueno, si yo aplico transformada de Laplace inversa a esto, me da eso, es lo mismo que tomar esta función e integrarla, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo. O sea, esto lo meto acá en una integral, integro, ¿no es cierto?, y la integral de seno es coseno, con signo negativo. Me faltó el signo. Voy a corregir eso. Faltó el signo y aparece el 1/3 y da un 9. Entonces, nuevamente, el resultado de aplicar un escalón es una sinusoide. Eso no tiene un límite fijo, pero sí tiene un valor promedio, ¿no? Es sinusoide. La sinusoide da como valor promedio un noveno. También lo podemos ver, nosotros lo hacemos, por ejemplo, en Python. Déjenme aquí encontrar el cursor del mouse. Se pegó, ahora sí. Vamos a... y si van a los ejemplos que están compartidos, hay un ejemplo que es el de la función de transferencia de un cohete. Vamos a volver sobre ese ejemplo del cohete varias veces porque nos sirve para ilustrar varias cosas. El ejemplo, si lo abren, van a ver que dice, hay una función de transferencia con un numerador que es 1. En la parte de abajo tenemos 4 coeficientes. Entonces esto es s al cubo, el coeficiente de s al cuadrado, de s a la 1, o sea, de s, y de s a la 0, o el último coeficiente. Entonces uno rápidamente puede modificar esta función de transferencia, ¿no?, y la podemos transformar en la función de transferencia que nos interesa para encontrar la respuesta al escalón como está ahí en la línea 28. ¿No? Para ser más rápido, yo ese script ya lo tenía modificado. Entonces aquí en nuestra función de transferencia 1 partido por s cuadrado más 9, a ver si puedo anotar acá. Entonces nuestra función de transferencia es 1 dividido por s cuadrado más 9. Lo que nosotros queremos es poner un vector que contiene 1.0, aquí el coeficiente de, esto es lo mismo que 1 dividido en s cuadrado más 0 veces s más 9. El coeficiente del término s a la 1 no está, es 0, y después viene el coeficiente de s a la 0. Entonces, ya s a la 1, s a la 0. Entonces s a la 0 tiene 9. Y eso es lo que está puesto acá. Tenemos, y después hacemos función de transferencia del numerador y el denominador. Y aquí, para encontrar las raíces, esta función polyroots viene de otra librería, no es de la función NumPy polynomial, está importada ahí. No viene del toolbox de control. El toolbox de control viene TF. Esto viene de otra librería, de NumPy. En general, en la notación de los toolboxes de control, siempre se asume que este es el término de mayor orden y va bajando. Entonces aquí está el término s a la 0, después viene s a la 1, en este caso s cuadrado. Y si tengo un vector más largo,
el término que estaría acá, no sé, pongamos que es 5, entonces este sería el coeficiente 5s al cubo. Va subiendo. Pero en la función polyroot, por eso aquí puse, tengan cuidado, las cosas se ponen al revés. Primero el término s a la 0, después el término s a la 1, después el s cuadrado. Si simplemente van y copian este array y se lo pasan a polyroot, les va a dar raíces que están equivocadas porque los coeficientes están puestos al revés. Entonces, pueden ejecutar el código y ver la respuesta, ¿no? Aquí está la respuesta en la línea 28, el cálculo de la respuesta al escalón, y aquí se grafica con las funciones plot. Voy a ejecutarlo. Es una manera rápida de verificar que efectivamente lo que resulta es una sinusoide, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar la función. Ejemplo 3, modificado con el teorema del valor final. Se está ejecutando. Tenemos nuestra función de transferencia 1 partido por s cuadrado más 9. Claramente el resultado es oscilante. Y podemos ver que si ponemos el sistema en lazo cerrado, sigue oscilando. Cambiamos la ganancia del sistema, ¿no? ¿Qué podemos ver con este ejemplo también? La respuesta al impulso. Y podríamos rápidamente cambiar acá la palabra step por impulse, que nos debería dar la respuesta al impulso. Entonces voy a grabar este ejemplo. Entonces, no, eso está bien. Y la respuesta al impulso también nos da una sinusoide. Entonces, aquí el título está mal porque no le cambié el título al gráfico. Pero también tenemos una respuesta sinusoidal. Entonces, claramente, esto no está convergiendo. Si regresamos al ejemplo del cohete, voy a volver al ejemplo original, tiene otros coeficientes. Aquí la función de transferencia es 1 partido por s cubo más 0.73 s cuadrado más 0.78. La respuesta en lazo abierto de este sistema diverge. La respuesta al escalón. Y diverge porque el sistema tiene una raíz que está en s igual a 0. O sea, si se fijan lo que está entregando la función polyroots, está diciendo que hay una raíz en menos 0.6, está bien, tiene parte real negativa, la segunda también tiene parte real negativa, la tercera tiene parte real igual a 0, no es compleja conjugada, vale 0, pero además nosotros estamos aplicando un escalón, o sea, estamos multiplicando todo esto, toda la función de transferencia la estamos multiplicando por 1 partido en s. O sea, ¿qué está ocurriendo ahí? Nos están quedando dos polos en 0. Y eso está, en el fondo, violando el teorema del valor final. Si calculamos el teorema del valor final, en este caso tendríamos que multiplicar S, la función de transferencia, 1 partido en S. O sea, si lo escribo, voy a sobreescribir acá. O sea, aquí tendríamos el teorema del valor final. Tendríamos que poner S, escribir límite cuando S tiende a 0 de S por la función de transferencia, es todo esto, por 1 partido en S. Este y este se van. Cuando S tiende a 0, este se va a 0, este de acá también se va a 0, este de acá también se va a 0. Efectivamente funcionan porque nos queda 1 partido por 0, o sea que va a infinito. Pero es porque solamente hay un polo y se cancelaron en este caso. Si hubiésemos tenido dos polos en S igual a 0, probablemente también habría funcionado en este caso particular, pero no siempre se puede usar. Pero lo normal es que si hay dos polos, recuerden, cuando uno tiene la función 1 partido por S cuadrado, eso ya es la función rampa. Entonces, si yo tengo una función de transferencia 1 partido por S cuadrado y le aplico un delta de Dirac, el resultado es la integral del delta dos veces, porque hay un integrador doble, una integración doble. Entonces, la primera integral del delta de Dirac lo transforma en escalón y la integral del escalón es una rampa. Y entonces esto crece para siempre,
y no como. ¿Sí? Con respecto a los polos que salieron ahí, ¿no Ujú. debería ser estable por las reglas que dijo antes? Que todos deberían estar en la parte real negativa y que haya a lo más un polo en el origen. Claro. O sea, en este caso lo podemos hacer porque se está cumpliendo la regla del, ¿cómo se llama? Del teorema, en el cual tenemos todos los polos estables y a lo más hay uno en el origen. Y por lo tanto la podemos seguir aplicando, ¿cierto? Pero estamos como en el caso límite. O sea, lo que nos está diciendo el resultado del teorema es que en este caso no converge a un valor, no hay un valor final, sino que el teorema está funcionando porque nos está diciendo la respuesta bien, que se va a infinito, pero no nos dice a qué número en el infinito se va. A eso es lo que voy. O sea, el teorema de valor final sí se puede aplicar, pero ¿y el sistema es estable? El sistema no es estable. El teorema del valor final nos está diciendo que se va a infinito. O sea, si calculas acá la respuesta al escalón, sale esto. O sea, está simulado por 25 segundos, pero si simulas más tiempo, esto sigue creciendo. No va a converger a nada. No sé si se entiende. O sea, No, todavía sí, no. podemos aplicar lo que quise decir es, ¿podemos aplicar el teorema del valor final? Sí, porque se están cumpliendo las condiciones. Los polos están en el lado estable y a lo más hay uno que está en S igual a 0, pero estamos como en un caso límite en el sentido de que el teorema no nos está diciendo a qué valor se va, nos está diciendo esto se va a infinito. Eso es lo que dice el resultado. No nos está diciendo se va a este valor final, porque no hay valor final. El valor es infinito. Eso. Y, y después, voy a borrar acá estas cosas. Ya. Profe, tengo otra duda. Sí, Cuando tenemos un sistema estable, por ejemplo, dependiendo de cuál es la entrada, puede dejar de ser estable el sistema, ¿o no? Con el teorema de valor final. exacto, O exacto. sea, si yo le aplico una rampa a un sistema que era estable, o sea, que tiene los polos en la parte negativa, Ujú, igual puede tender a ser inestable la respuesta. exacto. Si lo piensas, por ejemplo, con el caso del auto, ¿cierto? En el cual teníamos una función de transferencia que se veía estable porque era eh, no me acuerdo, habíamos puesto K dividido en MS más C. Claro, cuando multiplicábamos por un escalón y hacíamos límite, cuando S tiende a 0, este y este se cancelaban, ¿no es cierto? Pero si yo tuviese aquí una rampa, eso es como decir, voy a apretar el pedal del acelerador y le voy a poner no una cantidad de combustible al motor que es constante, sino que la cantidad de combustible que le voy a ir pasando al motor va a ir creciendo cada vez más, 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 más. Eso obviamente en la práctica en un motor real no se puede hacer, porque significaría que de alguna manera tus cilindros donde están los pistones son cada vez más grandes y dejan que esto se rellene con más combustible y hacer explosiones cada vez más grandes, cosa que no tiene sentido. En el caso, digamos, de un vehículo, lo que podrías poner una señal rampa, o sea, ir aumentando el flujo de combustible al motor, pero en cierto momento vas a llegar a un tope y simplemente la válvula de combustible al motor no deja pasar más combustible, no cabe más en el cilindro, lo ahogaría, ¿qué pasaría eso? Entonces, bueno, suponiendo en este caso hipotético de un motor con espacio infinito, eh, claro, se cancela ese con uno de acá, y después cuando hace extender esto a 0, este de acá se va a 0, y te queda en el fondo K dividido en C por 1 partido en 0. Y este término en el fondo diverge, ¿no es cierto? Se va a infinito. Y esto te estaría diciendo como que, porque aquí estamos, en el caso del vehículo, la variable de salida era velocidad, ¿no es cierto? En la función de transferencia que teníamos era velocidad versus apertura de la válvula. Esa era nuestra función de transferencia. Entonces, tú le metes cada vez más combustible y lo que está diciendo es que esto va a ir cada vez más rápido, porque el motor tiene una explosión más grande, cada vez más grande, que le permite hacer cada vez más torque, y ese sería como un motor, digamos, ideal que no tiene límites. En la práctica no ocurriría, ¿no? O sea, se puede aplicar, como ves, el teorema del valor final y llegas a ese resultado de velocidad infinita. Eh, la razón de aplicar señales rampa tiene cierto sentido en la práctica. En general uno no evalúa la respuesta de los sistemas ante una rampa, porque en general ocurre esto, ¿ya? Para los sistemas estables va a ocurrir que meterle una señal creciente es como meterle energía creciente, cada vez más energía, un flujo cada vez más grande, va a llevar el sistema a que la respuesta tenga que sí o sí ser cada vez más grande. Eh, pero tiene sentido, aquí en realidad no quería borrar un pedazo de esta curva, eso. Eh, la razón de poner rampas en un cierto tramo tiene que ver con
que el cambio de la respuesta sea gradual. O sea, ante dos opciones, de decirle al sistema reacciona así, o gradualmente abre y después quédate constante. Si ustedes lo imaginan, no sé, en el caso de un vehículo, para poner algo concreto, y yo piso el acelerador de golpe, el vehículo o va a derrapar porque las ruedas a veces patinan y no tienen suficiente tracción, o va a ser una reacción bastante brusca que para los pasajeros va a ser incómoda. Entonces, normalmente uno podría por software diseñar que para que la respuesta no sea tan brusca, aunque la persona pise el pedal a fondo, el aumento sea gradual. La apertura de la válvula que lleva combustible al motor, en realidad empieza a abrirse de a poco. Eso por un lado. Y en general en los autos modernos, a menos de que alguien los modifique, el computador del vehículo hace esto, que tiene que ver con básicamente tratar de ahorrar combustible, porque esto de acá, ¿cierto? Implicaría de alguna manera un cambio de velocidad mucho más abrupto que algo que se abre de a poco, ¿cierto? Entonces, imagínense en el extremo que el cambio es casi instantáneo. El cambio de velocidad es instantáneo, quiere decir que tengo aceleración infinita en un punto. Y por lo tanto, si tú lo llevas a potencia, o alguien lo lleva a potencia, ¿cierto? Potencia como fuerza por velocidad, pero fuerza a su vez es masa por aceleración por velocidad, y la aceleración es un impulso, tendrías potencia infinita, o sea, un consumo muy elevado de combustible, aunque sea en un instante de tiempo muy corto. Entonces, para tratar de amortiguar esos pics, uno por software limita la pendiente y en general no se pueden hacer escalones, aunque uno trate de hacer escalones pisando fondo el acelerador, como les decía, a menos de que el auto haya sido modificado y le hayan cambiado estos parámetros en el controlador del motor. Eso tiene que ver también con reducción de emisiones y cosas así. Por eso los autos normales no aceleran tan de golpe y hay que, como dicen, tunearlo para poder hacer otro tipo de cosas con el auto. Pero volviendo aquí al ejemplo, nosotros podemos poner el caso de este cohete que tiene función de transferencia 1 dividido por s cuadrado más, voy a poner aquí alfa s, s cubo, alfa s cuadrado más beta s, lo podemos poner en lazo cerrado con un controlador de constante K. Aquí ya estamos entrando al dominio de la estabilización de sistemas a través de la realimentación. Voy a borrar acá. Entonces, aquí tendríamos nuestra señal de salida, y en el caso del cohete, lo que se está tratando de controlar, yo no les había dicho cuál es la variable de salida, pero es el ángulo del cohete, el ángulo θ. Entonces, el cohete se dispara desde alguna plataforma y después hay que tratar de hacerlo avanzar en alguna dirección, en algún rumbo, y va a tener un ángulo de referencia con respecto a la horizontal. Entonces, el usuario del cohete, depende de si lo va a poner en una órbita más alta, más baja, o qué es lo que va a hacer, va a tener que hacer que el cohete siga con un cierto ángulo por un buen rato. Entonces hay un tema de estabilizar el ángulo. Pues puede que alguien no quiera disparar en forma vertical y mantener todo el tiempo vertical. Se han visto, por ejemplo, el caso del SpaceX, estos que tienen que recuperar el cohete tiene que aterrizar vertical, por lo tanto ahí hay también un control de ángulo, ¿no? En ese caso, con respecto al plano de la Tierra, el ángulo de referencia es 90 grados, tiene que bajar vertical. Si se inclina de lado, toca, se cae. Entonces hay un tema de control de ángulo. ¿Cómo cambia nuestra ecuación característica de lazo cerrado? Si recuerdan, nuestra ecuación característica de lazo cerrado estaba dada por 1 más K por la función de transferencia de lazo abierto. O sea, esto va a ser igual, como la igualamos a 0, entonces esto va a ser igual a 1 más K dividido en el polinomio, S cubo más alfa S cuadrado más beta S más nada. Aquí no había nada. Igual a 0. Puedo ahora multiplicar toda la ecuación característica del lazo cerrado por U de S y dejarla expresada como S cubo más alfa S cuadrado más beta S más K. Y ahora
encontrar las raíces de esta ecuación. Ahora cambió la función de transferencia de lazo cerrado, tiene una ecuación característica distinta, y con el K puedo jugar y ver si es que existe algún valor que haga que las raíces sean estrictamente estables. ¿Ya? Entonces, si uno coloca K igual a 0.569, o redondeando este número que está acá, que es el K, en 0.57, las raíces que salen son raíces que son críticamente estables. No sé si las tengo calculadas, voy a ir al código. Entonces, aquí podríamos calcular, voy a usar el código que está modificado, pero voy a copiar el sistema original. Entonces, aquí tendríamos que poner el K. Ese sería el coeficiente de menor orden, de orden 0. Y dijimos K igual a 0.0569, pongamos 0.056.9. Y aquí voy a poner exit para que no calcule la respuesta de impulso. Y se acaba el código ahí. Entonces, save. Por todos estos gráficos. Python. Ahora, si se fijan, las raíces que tiene son 7 negativo por 10 a la menos 1, o sea, 0,7. La otra raíz es menos 3.2 por 10 a la menos 5, se está prácticamente en 0, pero tiene una parte imaginaria, menos 0.2 j. La otra es exactamente igual. O sea, este número y este número son iguales, ¿ya? Pero la parte imaginaria ahora es más 0.2 j. Aquí teníamos menos 0.2 j. O sea, lo que ocurrió es que al poner esa ganancia, el sistema está críticamente estable. Si yo reduzco la ganancia y le voy a poner, en vez de 0.05, 0.01, y volvemos a calcular raíces, entonces vamos a ejecutar esto de nuevo. Ahora me salen otras raíces. La primera tiene parte real negativa, está bien, no tiene parte imaginaria, dice 0j. Pues la segunda tiene parte real negativa, menos 0.04, con una pequeña parte real imaginaria, menos 0.11 j. Y la otra es exactamente igual, menos 0.04, o sea, aquí está igual a este término de acá, pero la parte imaginaria ahora es positiva en la segunda. O sea, tenemos raíces complejas conjugadas. Entonces, lo que uno puede ver con este ejemplo, con el original que tienen ustedes sin modificación, es que estamos utilizando el K crítico, que está calculado. En realidad yo sé cuál es el valor crítico porque lo calculé con un método que vamos a ver a continuación, que es el método de Routh-Hurwitz, para encontrar dónde está ese límite. Si yo me paso de ese límite, voy a encontrar una respuesta creciente, y si pongo un valor menor, voy a encontrar una respuesta estable. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en la línea 45 es, con esta función feedback, hacer la función de transferencia de lazo cerrado. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, con el valor crítico se mantiene como oscilante estable. Exacto. Pongo el Ya, valor, ok. exacto. Pongo el valor crítico exacto, que es 0.078 por 0.073, y lo calculan les da este número de acá, sin más decimales. Ese es el valor crítico exacto. Por un momento, por ejemplo, lo voy a comentar. Voy a poner aquí un valor 0.01. Solamente para que vean, porque aquí ya estamos entrando en el terreno del diseño del controlador. Y voy a poner guardar. Aquí, save. Entonces, voy a ejecutar el código original, que es la pantalla. Entonces, Python, ejemplo número 3, está calculando, y nos está diciendo que la función de transferencia de lazo cerrado, miren, la función de transferencia de lazo cerrado, tiene ecuación característica que era la misma que teníamos, ¿no? Este
0,73 era el que yo llamaba alfa, el beta, y aquí aparece el K, que yo le puse K igual a 0,01. Entonces, cuando nosotros vamos aquí a preguntarle, bueno, al sistema número 2, el sistema número 2 es el sistema que está en lazo cerrado aquí, en esta línea. Yo definí el sistema número 2, es el sistema original, que lo estoy poniendo en serie, por eso uso esta función con el controlador K, y le estoy pidiendo que cierre el lazo, que haga esta conexión. Entonces me da una nueva función de transferencia. La función de transferencia, como la llamo acá, Closed Loop Transfer Function, o función de transferencia de lazos cerrados, es esta. La calcula en forma automática. Y entonces después le digo, dame la respuesta al escalón del sistema en lazo cerrado, del sistema 2, para ver qué tan distinto es con respecto al sistema en lazo abierto, el sistema 1. Y hago los plots. Entonces vamos acá, el plot del sistema en lazo abierto obviamente es inestable. O sea, si yo este cohete, en otras palabras, le pongo un escalón, el cohete se me va en ángulo, porque esta respuesta Y representa el ángulo en el caso del cohete. El cohete se empieza a inclinar, hasta que, no sé, en algún momento chocará. Necesito un control. Y entonces yo le pongo un control con la ganancia 0.01, me da esta respuesta. Esta es la respuesta que Python calcula en forma automática, sin decirle yo hasta qué instante de tiempo quiero que simule. Entonces Python calcula más o menos y empieza a ver en qué momento la respuesta deja de oscilar y se detiene ahí. En este caso se detuvo como casi llegando a los 100 segundos. En realidad a mí me interesa ver un poco más, por lo tanto yo lo vuelvo a simular, pero le doy un vector de tiempo y le digo yo quiero que simules hasta el segundo número 500. Estoy aquí, en realidad es la misma respuesta, solamente que la escala horizontal ahora aparece más apretada, ¿no? Y si yo hago un zoom de los 6 primeros segundos, son el mismo gráfico al final. Pero esto claramente me permite ver que esto converge. Podría aplicar teorema del valor final y ver si esto converge al valor de referencia o no. De ahí vamos a entrar también. O sea, la pregunta es, ¿para qué nos sirve el teorema del valor final? Muchas veces nos sirve. En primer lugar, es súper raro que le apliquemos teorema del valor final a algo que es inestable. O sea, estamos suponiendo que de alguna manera ya diseñamos un controlador. Ya sabemos que el controlador nos ayuda a estabilizar el sistema. Y va a converger de repente un poco más rápido, un poco más lento. Pero la pregunta es, ¿a qué valor converge? Y lo que queremos es aplicarle el teorema del valor final al error del sistema para saber si el error converge a cero o converge a una constante. Si converge a una constante quiere decir que tengo que hacerle algo adicional al controlador para arreglar. Aquí solamente mostrarles que si yo empiezo a incrementar la ganancia, en vez de 0.01, voy a poner 0.02, la voy a duplicar, voy a ejecutar esto de nuevo, voy a cerrar acá los gráficos. Cerramos acá. Voy a ejecutar de nuevo el código. Ahora con una ganancia de 0.02, nos aparece ahí el 0.02, y esto está calculando las respuestas, los gráficos. En un momento, no sé, me quedó pegado. Debería. Los gráficos. Ahí está. El original. Y aquí están las respuestas, ¿no? Uno ve que ahora tiene más oscilaciones. Y podríamos preguntar cuáles son las raíces de esta nueva ecuación característica. Y vamos a ver que las raíces empiezan a mover. O sea, empiezan a ubicarse en lugares distintos a medida que yo voy aumentando la ganancia, lo cual va generando una respuesta con más oscilaciones. Igual converge, pero ahora hay más oscilaciones. Vamos una vez más. Voy a llevar la respuesta a un valor con 0.04. 0.05 ya es, pongamos 0.05, estoy más que duplicando con respecto al resultado que teníamos recién. Entonces, ahí está la respuesta. La respuesta en lazo abierto obviamente diverge. En lazo cerrado vemos que en 500 segundos esto empieza a converger, pero está oscilando un montón. Y en algún momento convergerá, pero probablemente sería súper malo un cohete que se mueve de esa manera, ¿no? Déjame ver si tengo en mano un video. No, bueno, después lo busco y se lo muestro.
El punto es, en algunas aplicaciones uno puede crear una respuesta rápida y de repente se puede tolerar una cierta cantidad de sobreoscilaciones. Si es un cohete que tienen que darle en el blanco algo, no importa si se pasa un poco mientras después logre tomar el rumbo rápidamente, pero hay obviamente un límite para todo, ¿no es cierto? Aquí lo que uno puede ver es que si uno, digamos, amplía el gráfico, la respuesta cada vez se vuelve más rápida, o sea, la curva cruza el punto de referencia igual a 1 mucho antes que en los otros casos, pero se pasa y después el controlador tiene que corregir y el sistema se devuelve y se vuelve de nuevo, entonces oscila. Mientras que en los otros casos la respuesta llega al valor 1, pero se pasa menos y se demora más también en llegar al valor 1, ¿no? Y después está el caso en el cual uno se excede. También podemos hacer eso. Me voy a pasar del valor crítico, voy a poner acá 0,7. Y bueno, si sigo haciendo crecer la ganancia, van a ver que esto no solamente oscila, sino que oscila en forma creciente y diverge. Y mientras más grande es, más grande va a ser la oscilación. Obviamente esto está, uno diría, fuera de control, no es estable. Entonces, vamos a ver herramientas que nos permiten saber cuál es el rango de valores de ganancias que podemos poner antes de que el sistema se haga inestable. Déjenme devolver eso al valor crítico. Lo dejamos ahí. Y volviendo aquí a los apuntes. Entonces, también comentar que existe un teorema de valor inicial. En general, no se utiliza. Nos permite recuperar el valor inicial de la función. En este caso, el S uno lo hace tender a infinito. Y en este caso no hay ningún requisito de que el sistema sea estable o no, porque siempre el sistema tiene que haber partido de algún valor inicial. Por lo tanto, aquí no está, a diferencia del teorema del valor final, el requisito de que para poder usar este teorema, el sistema sea estable. También hay una demostración que es muy parecida, se hace integrando por partes, pero en este caso queremos que el tiempo vaya hacia atrás, o sea, hacia t igual a 0, y uno llega también a cancelar términos, y finalmente nos queda que el valor inicial se obtiene cuando el S tiende a infinito. Entonces, eso por un lado. Aplicación del teorema del valor inicial al caso del vehículo también es muy fácil de hacer, lo pueden revisar, pero como les decía, no es tan importante saber cuál es el valor inicial. Es solamente para mostrar que efectivamente, dada la respuesta del sistema, uno podría encontrar el valor inicial, el teorema del valor inicial. Entonces aquí sí se necesita tener la función de transferencia o la respuesta completa. Fíjense, el Y, en este caso, cuando estamos hablando de Y es la respuesta completa del sistema, no solamente la parte que depende de la función forzada, la respuesta forzada, perdón. Entonces, si no ponemos la parte de la respuesta que depende de condiciones iniciales, aplicando teorema de Laplace, o sea, perdón, la transformada de Laplace completa, cuando aplicamos la transformada de Laplace completa, tenemos que aplicarle a esto la regla que dice que esto es s cuadrado de x menos s por la condición inicial menos la velocidad inicial, y cuando le aplicamos la regla a esto de acá, aparece x menos la condición inicial. Y en ese caso tendríamos, agrupando los factores de x que aparecen acá y acá, la posibilidad de despejar el x en función de la respuesta forzada, que es la que tiene la señal de entrada, y la respuesta de entrada 0 es la que depende de las condiciones iniciales, en este caso de la velocidad inicial. Entonces, después, y lo que a nosotros nos interesa es la velocidad de salida de este sistema, tendríamos que derivar la posición. La derivada de la posición es S operando sobre la posición. Entonces aquí, al multiplicar por S, ¿no es cierto?, se nos va este con este, aquí se va este con este, y nos queda, esta sería la señal de salida para la velocidad, así que es la señal de salida en función de condiciones iniciales y de la entrada U. Entonces después podemos aplicar teorema del valor inicial, S por X de S, pero en este caso haciendo tender S a infinito. Eso significa que tenemos S por la expresión que ya teníamos. Aquí estamos aplicándolo a la salida de posición. Si lo quieren hacer a la velocidad inicial, también lo hacemos en la siguiente línea. En este caso, tendríamos que los S se cancelan con este S de acá. Entonces, se cancelan este, o en este caso,
cancelando el que está en la función escalón, si es que aplicamos un escalón al combustible del motor. Entonces, cuando S tiende a infinito, este término se nos va a 0, y este término también se nos va a 0. Por lo tanto, el sistema partió de supuestamente la posición 0. En el caso de la velocidad inicial, teníamos ya S, pero en este caso por la función de salida X punto, la teníamos en la lámina anterior. Y si aquí simplificamos, reemplazamos primero X punto en toda la expresión, lo multiplicamos por S, se nos va este con este S, y este S de acá no se cancela con nada directamente, indirectamente, y lo que ocurre es que este término converge a infinito, por lo tanto tenemos una constante dividido por algo que vale infinito, todo esto se va a 0, y aquí tenemos en el fondo mb0s dividido por ms más c, pero este tiende a infinito, este tiende a infinito, por lo tanto, bueno, frente al infinito este es despreciable, esto está convergiendo a b0, ¿no? Porque en realidad converge a algo que es mb0 infinito dividido por m infinito, vamos a sacar infinito, los m, nos queda b0. Entonces, efectivamente, el teorema del valor final funciona y nos da la condición inicial, pero tiene que estar, obviamente, dentro de la salida, la respuesta natural del sistema, condiciones iniciales no nulas, si es que quisiéramos recuperarla, ¿no? En mi opinión, no tiene mucho sentido aplicar el teorema del valor inicial, porque si para aplicarlo necesitamos tener la respuesta a las condiciones iniciales, obviamente sabemos cuáles son las condiciones iniciales, como medio, es solamente para mostrar que existen. Y en algunos textos lo ponen y dicen, esta es la forma. Un elemento importante es el retardo. Habíamos mencionado cuando estuvimos repasando las transformadas esenciales, la transformada del retardo, que hace que si uno tiene una función f de t con transformada de Laplace f de s, la versión retardada de esta señal en un tiempo L de lag en inglés, o de retraso, ¿no? Va a tener función, al aplicar la transformada de Laplace, e a la menos ls por f de s. Entonces, esta regla la habíamos mencionado y dijimos que es muy importante y la vamos a ver más adelante. Y es importante porque cuando uno está viendo sistemas de control en lazo cerrado, el hecho de que la señal con la información del sistema, el hecho de que esa señal nos llegue tarde, nos hace tomar acciones de control que están erradas, porque estamos tomando decisiones con información atrasada. Mientras más es el atraso, probablemente va a ser mayor el grado de error en la acción de control. Por lo tanto, vamos a verlo matemáticamente, formalmente, qué significa el que el retraso aumente, pero intuitivamente uno diría, nos quita margen de estabilidad. Esto nos lleva a una condición de operación menos favorable de tener el retraso. Y el reemplazar la función de transferencia o la expresión por una que tiene e a la menos ls en sí no es difícil. Si uno se sabe la regla, entonces el punto es que tenemos que usar simplemente esta relación. Pero hay una complicación que tiene que ver con cómo le calculamos los polos, ¿no? o los ceros, depende de dónde esté, al término e a la menos ls, porque no es un polinomio. No es un polinomio en S, la forma de S cubo más 2 de S cuadrado más 3. ¿No? Podríamos tener una función de transferencia, una función de transferencia f de S, pero la señal pasa por un retardo que es e a la menos ls. Entonces, cuando nosotros ponemos aquí un controlador, cerramos el lazo de control, más, menos, la referencia, tenemos la señal, la función de transferencia del lazo cerrado de todo esto que relaciona la salida y con respecto a la entrada R, va a ser una función igual a K por E a la menos LS por F, dividido por 1 más K por E a la menos LS por F. Es como si hubiesen metido, perdón, aquí estaba la señal, como si hubiesen metido el retardo adentro de la función de transferencia. Estos dos bloques los juntan en uno solo, esa es la nueva función de transferencia. Aquí estamos usando la fórmula para calcular la función de transferencia de lazo cerrado. Eso también lo habíamos visto hace tiempo y deberían poder, digamos, calcularlo rápido. Saber que es la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta. Esta planta ahora no sé, se llama F', bueno,
f' por el controlador más 1 por el controlador f'. Entonces aquí la ecuación característica del lazo cerrado es igual a 1 más k por e a la menos ls por f de s. Y eso lo igualamos a 0. O sea, ¿cómo encontramos las soluciones en este caso? Se vuelve complicado, a menos de que uno, incluso hacerlo numéricamente es complicado, porque en NumPy y en otras librerías numéricas existen funciones para encontrar raíces de polinomios, pero no existen funciones para encontrar raíces de polinomios multiplicados por funciones trascendentales o funciones trigonométricas o exponenciales. No existen. Entonces, uno tendría que encontrar o implementar esto como un problema de optimización, del tipo, quiero encontrar un S, o sea, quiero minimizar esto encontrando un S que pertenece al espacio de los números complejos, tal que cuando yo lo meta en esta fórmula, el valor de esta especie de función de costo, que quería llamar la función de costo B de S, ¿no?, sea 0. Pero el problema es que esta función de costo ni siquiera es una función de costo con un mínimo. O sea, podría ser una función que tiene esta forma, que tiene el lado positivo y el lado negativo. Entonces yo podría tratar de minimizar el valor de esta función al cuadrado y de esa manera encontrar el S. Es una manera de hacerlo numéricamente, no necesariamente la mejor. Pero existe otro camino, y es el de encontrar una aproximación del retardo usando polinomios. Tiene que ver con el truco de poder decir que ese retardo es la razón de polinomios que uno puede encontrar a partir de la serie de Taylor del exponencial. Y hay varias maneras de encontrar esa aproximación, pero Pade, que es uno de los matemáticos que encontró una aproximación que tiene una ventaja particular, que hace que tenga simetría en términos de la cantidad de polos y ceros que aparecen, ¿no? Porque yo puedo expresar ese retardo como una razón de polinomios. Y esos polinomios son simétricos, aparecen polos y ceros que son como copias, y finalmente hacen que la aproximación combinada con la función de transferencia se mantenga un poco más estable al momento de simular. Ahora, conectando acá con la realidad, o sea, ¿dónde ocurren sistemas con retardo? En muchos procesos del mundo real. O sea, el retardo no es solamente un problema de una señal eléctrica que llega un poco después porque la velocidad de la luz no es infinita. Ocurre porque, por ejemplo, en una correa transportadora, en un proceso minero, la tolva donde se va aportando el material no está exactamente ubicada donde está el sensor que pesa cuánto material. O sea, aquí puede haber un molino que aplasta el material o que va rompiendo las rocas, ¿no? Hay que meter ese material, vienen camiones, tiran el material por acá y después lo transportan, y a veces son correas transportadoras de varios kilómetros. Entonces, pueden haber ciertos sensores que van midiendo el peso a lo largo de la correa para que por varias razones. Una es porque si acumulan todo el material en un punto, la sobrecargan, y de repente quedan espacios vacíos, y cuando este motor tira, esto se rompe como un elástico. Al final hay una cierta fuerza máxima. Entonces, la masa la tienen que tratar de distribuyendo lo más parejo posible. Y para eso usan sensores de carga. Por otro lado, hay que ir calculando cuál es la carga acumulada que hay acá, cuál es el volumen de material. Si tengo demasiado volumen, puede que yo eche rocas adentro del molino y el molino se atasca. Es como un colador, no puedo, si echo material o, no sé, harina en un colador, echo poquito, la puedo ir pasando, pero si después le echo el tazón entero, se atasca. Les ha pasado alguna vez, pero... Entonces, hay un tema de ir midiendo. Y normalmente, digamos, para hacer la explicación más sencilla, vamos a suponer que el sensor está aquí, justo antes de... el sensor de peso está justo antes de echar las cosas dentro del molino. Entonces, entre el punto en el cual yo pongo el material y el punto en el cual yo mido, va a transcurrir una cierta cantidad de tiempo. Tiene que ver con la distancia, ¿no es cierto? Si esto recorre una distancia d, y yo sé que esta correa avanza a una velocidad v, ¿no? Entonces la velocidad es distancia partido por tiempo, y tiempo es lo mismo que distancia dividido en velocidad. Entonces ese es el tiempo en que una piedra o rocas que yo eché acá me van a demorar en aparecer acá. Entonces uno diría, lo que está midiendo I2 es igual a lo que estoy midiendo en I1, en el punto donde yo he hecho, pero retrasado una cantidad de L. Donde ese L en particular, si es que a mí me dan el dato del largo del camino, ¿cierto?, es D dividido por la velocidad, asumiendo que hay algo que controla la velocidad de esta correa y que mantiene esa velocidad constante. Entonces, efectivamente, mi sensor está midiendo con retardo. Entonces aquí está puesto, tiene una correa de 90 metros,
200 metros por minuto, etc. Pueden calcular ahí cuál va a ser el retardo en detectar el material que están echando a calentar. Otros sistemas industriales muy típicos son los que tienen tuberías, ¿cierto? El calefactor o el sistema de combustión, que puede ser un horno. De hecho, en las clases del principio yo les mostraba procesos de refinación donde hay unas tuberías que pasan por un horno que calienta el producto y lo tiene que evaporar, después meter en una columna. Y en el dibujo, claro, yo puedo dibujar esto al lado de esto otro, pero en el sistema físico real son equipos bastante grandes. Pueden haber fácil 10, 20 metros de distancia de tubería entre un equipo y el otro. Y obviamente esto puede estar pasando a una cierta velocidad bastante alta, pero igual hay un retardo de transporte del material. Entonces, en el caso de la temperatura que yo mido acá en el horno, no es lo mismo que lo que aparece aquí un rato después. Hay un retardo. Entonces, en el caso discreto, vamos a ver después que el retardo lo podemos redondear y poner una cantidad, utilizando la transformada Z, de retardos que son múltiplos del periodo de muestreo. Pero en eso vamos a volver más adelante. Y solamente para terminar con esta parte, es un diagrama de un molino SAC, de molienda semiautógena. Tengo un código acá en los ejemplos. Voy a abrir nuevamente. Hay uno que dice AD, 05. Over here. Aquí lo que se está simulando es la respuesta a un escalón pasada por un retardo de alrededor 0. O sea, de un retardo de 2 segundos. Y el retardo ideal lo que debería mostrarnos es un escalón que está corrido en forma exacta. Yo tengo un escalón que ocurre en 0. La versión retardada ideal es un escalón idéntico que ocurre 2 segundos después. Aquí lo que podemos ver con... Aquí lo que podemos ver es que hay una especie de oscilación. Y eso es porque el retardo original, el retardo ideal, fue reemplazado por unas funciones de transferencia que se llaman retardos de pares. Entonces, si van al código, van a ver que aquí yo digo quiero un retardo de 2 segundos y puedo hacer retardos de orden 1, de orden 2, de orden 5. Esto es de qué tamaño quiero el polinomio, el grado máximo de la función de transferencia que va a representar el retardo. Entonces, quiero que tenga S a la 20 o que tenga hasta S a la 15 o hasta S a la 10. Y lo simulo varias veces, en este caso 6 veces, para mostrar cómo cambia en cada caso el resultado de la función retardada ideal. Entonces, cuando tengo un orden mayor, el S a la 20, que es la línea morada o marrón, café, tiene unas oscilaciones como de mayor frecuencia, pero más pequeñitas. En cambio, la más mala es el retardo de orden 1, que es como una función exponencial. Y el retardo de orden 2 es cuadrático, hace esta línea naranja, que se ve acá. La línea naranja que se ve acá. Acá. No. No. Entonces, esta línea naranja, lo revisen después, lo ejecutan y lo ven con calma. Obviamente no tiene forma de escalón, está partiendo hacia abajo, es como una respuesta, es básicamente una respuesta de 2 términos de primer orden en cascada. Entonces, no voy a entrar ahora a ver la fórmula en detalle, les explico eso en la próxima clase. Lo que quería mostrarles es que hay una herramienta que les permite encontrar los coeficientes del polinomio. Esto está explicado acá en los apuntes también. Y si uso un retardo más grande, de orden 36, me queda bastante mejor
y además filtro esa respuesta con un filtro de primer orden. Lo que les quiero mostrar es que hay una fórmula, y en la próxima clase vemos bien cómo calcular a mano los coeficientes. O sea, en el fondo estamos diciendo este exponencial lo podemos reemplazar como dos polinomios en S, y H0, H1 por S, pues nos aparece S al cuadrado en el segundo término, y depende hasta dónde queramos parar esta especie de expansión de Taylor del numerador y del denominador. Si lo hacemos más grande nos queda el resultado mejor, pero también conecten esto con el hecho de que cada aumento en el orden significa que hay variables de estado adicionales. O sea, si nosotros teníamos una función de transferencia de orden 3, se supone que teníamos que usar 3 variables de estado para definir los estados de este sistema. Pero además, la exponencial la estamos reemplazando por algo de un cierto orden, así que tenemos que añadir estados adicionales, auxiliares, como para guardar, si uno lo piensa, copias de la respuesta antiguas en el tiempo. Porque lo que queremos hacer es generar una copia de la señal que ocurriría sin el retardo, pero ahora la queremos poner o presentar un tiempo después. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que mientras más queramos retardar algo, se vuelve necesario usar un grado mayor, y eso empieza a complicar las cosas porque significa que hay más estados involucrados. En teoría, la aproximación exacta de este retardo sería con una cantidad infinita de estados, porque el n mayúscula tendría que tender a infinito. Sí, imposible. Bueno, lo dejamos hasta acá, y el próximo miércoles vemos cómo calcular esto. Ustedes deberían saber calcularlo para orden 1, o sea, con n mayúscula igual a 1, 2 o 3. Eso, lo dejamos hasta acá.